Aquel sábado fue uno de esos tranquilos, cuando todo parecía ir despacio. Estaba sentado en casa, desplazándome por el teléfono, cuando noté una llamada perdida de Liam. Había dejado sus auriculares en mi apartamento después de que pasáramos la noche anterior juntos y necesitaba que se los devolviera. No me parecía un gran problema, así que tomé los auriculares de la mesa y le envié un mensaje diciéndole que pasaría por su casa. Liam no vivía lejos, solo un corto trayecto cruzando la ciudad. Nada complicado. Sabía que su madre, Charlotte, normalmente estaba en casa, pero solía mantenerse en su mundo o permanecer en su cama. No había pensado mucho en ella, excepto en que era bastante atractiva para su edad. Probablemente tendría unos 40 años, pero no parecía tener más. Para mí, siempre fue simplemente la madre de Liam. Eso era todo. Así que, cuando toqué a la puerta, esperaba que respondiera Liam, pero fue ella. Abrió la puerta con solo una toalla puesta, el cabello aún mojado de la ducha. Parecía ligeramente sorprendida, pero no avergonzada. No sabía dónde mirar, así que mi mirada se apartó casi al instante. Hay una sensación incómoda en el aire lo suficientemente densa como para cortarse con un cuchillo, pensé. Hola, Russell dijo, sonriendo. Liam ha salido por un rato. ¿Qué te trae por aquí? Me quedé un momento dudando antes de responder, y le levanté los auriculares como una especie de gesto de paz. Solo pasé a dejar esto, no sabía que estarías en medio de algo. Ella soltó una risa suave y se pasó un mechón de cabello mojado detrás de la oreja. Oh, no estoy ocupada, respondió sin prisas. Acabo de salir de la ducha. ¿Quieres pasar un rato? Me quedé pensando un segundo, no sabía si debía, pero decidí entrar de todos modos. No era una extraña, pero ahora se sentía diferente. Siempre la había visto como una figura materna controlada, nunca imaginé que podría sentirme atraído por alguien de esa manera. Nos sentamos en la sala y me ofreció una bebida. Al principio, la charla fue ligera y tranquila, pero a medida que la conversación avanzaba, me di cuenta de que se estaba abriendo de maneras inesperadas. Hablaba sobre la vida y cómo las cosas estaban cambiando a su alrededor. Cómo, aunque estuviera rodeada de gente, a veces se sentía completamente sola. Por un rato, no sentí que estaba hablando con la madre de mi mejor amigo en absoluto. Era solo ella y yo compartiendo un momento honesto y genuino. Y la forma en que me miraba sugería que estaba interesada en lo que tenía que decir. Fue entonces cuando algo en mí cambió. Empecé a verla de manera diferente. Había más en ella que simplemente ser la madre de Liam. Luego, sonrió suavemente, misteriosa. Russell, has crecido tanto, es difícil de creer, dijo. Recuerdo cuando tú y Liam corrían por la casa cuando éramos niños. No supe qué decir, así que asentí levemente. Había un tipo de electricidad nueva entre nosotros, algo no dicho pero innegablemente presente. Lo sentía, una chispa, una tensión silenciosa, pero no estaba seguro de lo que significaba. Sin embargo, sabía que no estaba preparado para irme aún. Se levantó y caminó hacia la cocina, y la seguí. Al pasar cerca de mí, percibí su aroma, que aún era fresco de la ducha y delicado. Y por un momento, ya no me parecía solo la madre de Liam. Era solo una mujer, un individuo con su propia historia y necesidades. Gracias por pasar, añadió, volviéndose para mirarme. Realmente necesitaba hablar con alguien hoy. Le ofrecí una sonrisa modesta y sentí una agradable sensación en el pecho. Cuando quieras, le dije, mientras me marchaba. No podía quitarme de la cabeza la sensación de que algo había cambiado entre nosotros. Algo no dicho se había asentado y no sabía a dónde nos llevaría. La próxima vez que vi a Charlotte fue de manera inesperada. Estaba comprando unos víveres para la cena cuando nos encontramos en un pasillo. Ella sostenía un tarro de salsa marinara y estaba examinando la etiqueta, frunciendo ligeramente el ceño. Y por alguna razón, eso me llamó la atención. Cómo no había visto lo naturalmente encantadora que era. No solo era su apariencia, sino la forma en que se movía, la tranquila seguridad con la que se llevaba.
Parecía saber algo que los demás no sabían. No había anticipado encontrármela, y para ser honesto, no sabía cómo reaccionar. No habíamos hablado mucho desde aquella extraña mañana con la toalla y los auriculares, pero algo de aquel día había quedado en mi mente. Algo en su sonrisa y en la manera en que me miraba persistió. Aún así, lo descarté como un infidente extraño hasta que me miró y dijo, «Russell», murmuró, sonriendo de manera tranquila y acogedora. Era el tipo de voz que te hacía sentir a gusto de inmediato. Sonreí de vuelta, intentando mantener todo casual. «Hola, Charlotte. No esperaba verte aquí». Ella respondió, «Solo estoy cogiendo unas cosas para la cena», señalando su carrito. «¿Necesitas algo?» Una pregunta sencilla, pero que se convirtió en una conversación completa. Hablamos sobre comida, el tiempo y otros temas ligeros, pero debajo de todo eso, había algo más. Había una sutil, pero palpable tensión. Pequeñas miradas, sonrisas silenciosas, y de repente, me preguntó, «¿Vas a hacer algo esta noche?». Lo dijo con una naturalidad que parecía no importarle mucho, pero pude ver que estaba probando algo. No supe cómo responder. Me encogí de hombros. «No mucho, solo me quedaré en casa». Ask ChatGPT. Estaba en casa esa noche. Ella sonrió débilmente. «Liam está fuera con sus amigos esta noche. Estaba pensando en hacer la cena. Deberías venir, sería genial tener compañía». Esa invitación me pilló completamente por sorpresa. Mi reacción inmediata fue rechazarla educadamente. Después de todo, ¿qué más teníamos que hablar aparte de Liam? Pero la forma en que lo dijo hizo difícil rechazarla. Antes de poder pensarlo 2 veces, me escuché responder, «Sí, claro». Y eso fue todo. No tenía idea de lo que estaba entrando. Pero esa noche, mientras la acompañaba a su casa, mi pecho se apretó de ansiedad. Sentí una vibración en el pecho que no podía explicar, como si estuviera a punto de entrar en un lugar que no esperaba. Cuando llegué, su casa se sentía tan acogedora y cálida como siempre. El aroma de la comida casera flotaba en el aire, envolviendo el espacio en una calidez que parecía casi demasiado acogedora. Charlotte ya estaba en la cocina, canturreando suavemente mientras removía algo en la estufa. Me quedé en la puerta observándola por un momento. Y fue entonces cuando me di cuenta. Esta mujer frente a mí no me parecía la Charlotte que conocía. Se veía igual, pero algo en ella parecía más genuino, más abierto. «Adelante, siéntate», dijo por encima del hombro. «La cena está casi lista». Me senté en una de las sillas de la cocina, tratando de no parecer nervioso. Ella caminaba por la cocina con tanta facilidad, como si perteneciera allí de todas las maneras posibles. Mientras tanto, yo estaba allí sentado, tratando de entender qué pasaba dentro de mí. No era solo cómo se veía o lo relajada que parecía. Era como me hacía sentir, como si fuera más que el amigo de su hijo. Comimos y la conversación fluyó. No hubo silencios incómodos ni conversaciones forzadas. Hablamos de la vida y cómo las cosas rara vez salen como esperabas. Ella habló de sus años más jóvenes y de cómo echaba de menos la emoción de la espontaneidad, la sensación de emocionarse por algo. Coincidió en que, con las frecuentes ausencias de Liam, todo se había asentado en una especie de patrón. Su voz sonó áspera cuando lo dijo. Parecía haber estado conteniéndose durante años, diciendo que todo estaba bien cuando no lo estaba. La escuché. No ofrecí ningún consejo sabio ni profundas reflexiones. Simplemente asentí y la dejé hablar. Incluso mientras me sentaba en silencio, notaba cosas. Sus ojos se iluminaban cuando se apasionaba por un tema. Su risa sonaba muy real. Ya no era solo la madre de Liam. Era una mujer. Tenía pensamientos, sentimientos y una vida propia. «Gracias», le comenté cuando terminamos de cenar y comencé a recoger los platos. Ella me sonrió, y por un breve momento noté algo más profundo en su mirada. «Me alegra mucho que hayas pasado», dijo. «Hace mucho que no tenía una charla real con alguien». No sabía qué decir, así que le di un pequeño asentimiento,
pero sabía que estábamos pensando lo mismo. Había un cambio entre nosotros, algo que no necesitábamos reconocer en voz alta. Cuando intenté irme, me abrazó. Fue un abrazo sencillo, relajado y agradable. Pero su mano permaneció un segundo de más en mi espalda, y ese momento se quedó conmigo. «Cuídate», Russell susurró suavemente, casi en un susurro. Mi cabeza daba vueltas mientras caminaba hacia mi coche. Esa noche había parecido tan típica y, sin embargo, había provocado algo que se aflojó dentro de mí. No podía describirlo. Ella no hizo nada descaradamente inapropiado, pero la forma en que me miraba y me escuchaba me hacía sentir que había algo genuino entre nosotros, un tipo de conexión diferente. Había estado en la casa de Liam cientos de veces, pero esto no era lo mismo. Y odiaba lo mucho que pensaba en ello en los días siguientes. Traté de apartarlo de mi mente. Traté de actuar como si no hubiera pasado nada. Unos días después, Liam me llamó y me preguntó si quería tomar algo. Pensé que salir me ayudaría a despejar la mente, pero en cuanto entré al bar, vi a Charlotte sentada en la barra con algunas de sus amigas. Ella me vio, sonrió y me hizo un gesto con la mano. Sin pensarlo, le respondí con un saludo. Su sonrisa era relajada, pero tenía una calidez que no había estado allí antes. Algo no dicho hizo que mi estómago se revolviera ligeramente. «Hola», Russell comentó cuando me acerqué. «No esperaba verte esta noche». Me encogí de hombros, intentando hacerme el cool. «Simplemente estoy con Liam. No sabía que estarías aquí». Ella rió ligeramente. «Sí, pensaba ponerme al día con algunos viejos amigos. No he tenido una noche fuera en un tiempo». Su mirada se quedó sobre la mía un segundo más de lo necesario, y así, la tensión volvió. Esa sutil corriente de algo se mantenía entre nosotros, siempre allí, justo debajo de la superficie. Debería haberme alejado, debería haber dicho buenas noches y unirme a Liam, pero no lo hice. En lugar de eso, me senté junto a ella. Hablamos, reímos, fingimos que no había nada extraño. Finalmente, Liam llegó y se unió a nosotros. Los tres nos sentamos allí, hablando sobre la escuela, viejos recuerdos y las tonterías que solíamos hacer. Incluso con la charla zumbando a mi alrededor, mi mente seguía vagando. Y cada vez que Charlotte me miraba, lo sentía. Ask ChatGPT. Eso hizo que la risa o las miradas de Charlotte provocaran una reacción en mí, algo que no comprendía completamente. Ambos sentíamos como si estuviéramos guardando un secreto que ninguno de los dos se atrevía a revelar. Luego, en un momento, Liam se levantó para pedir otra bebida, dejándonos solo a ella y a mí en la mesa. No había planeado decir nada, pero las palabras simplemente salieron. Entonces, Charlotte, ¿cómo has estado realmente? Ella hizo una pausa. Su sonrisa se desvaneció un poco y, por un momento, vi algo crudo en sus ojos. Estoy bien, dijo calmadamente. Últimamente me he sentido un poco sola. Su honestidad me sorprendió. Era como si hubiera desvelado una capa, mostrando a alguien que no esperaba. Alguien que no era solo la madre de Liam. Sí, respondí, asintiendo. Lo entiendo. No siempre es fácil. Ella asintió en silencio y nos quedamos en silencio unos momentos. No era incómodo, era algo sereno. Quería decir algo más para consolarla, para aligerar el peso que llevaba, pero las palabras no salían. Así que solo la miré, preguntándome si realmente lo decía en serio o tal vez estaba insinuando algo más profundo. Liam volvió con las bebidas y el momento terminó. Pero algo dentro de mí se movió. Esa noche, mi percepción de Charlotte cambió. Ya no me parecía solo la madre de un amigo. Ahora había una luz distinta a su alrededor, algo arriesgado. Más tarde, cuando todos decidimos irnos, acompañé a Liam al coche, pero mis pensamientos estaban fijos en esa pequeña conversación con ella. ¿Qué quiso decir exactamente con sola? ¿Estaba aburrida o estaba pidiendo algo más? Tan pronto como llegué a casa, me dejé caer en el sofá y volví a reproducir toda la noche en mi mente. Esa cena, esa confesión, esa expresión en sus ojos.
Fue entonces cuando me di cuenta de que esa no había sido una noche cualquiera. Había algo más entre nosotros, algo no dicho. Y, quisiera o no, me estaba viendo arrastrado hacia ello. Lo más aterrador era que no estaba seguro de si quería resistirme más. Los siguientes días fueron pesados. No podía dejar de pensar en el bar y cómo Charlotte se abrió. Su tranquila admisión, su mirada que se quedó en la mía, como si estuviera buscando algo. Había un peso en el aire entre nosotros que no podía quitarme de encima, no importaba cuánto lo intentara. Seguía convenciéndome a mí mismo de que no significaba nada, de que solo fue un evento aislado. Pero sabía que no era así. Liam y yo siempre habíamos sido muy cercanos, era mi mejor amigo. Pero últimamente, incluso cuando estábamos juntos, notaba cómo mis pensamientos se deslizaban. Regresaban a ella. Regresaban a Charlotte. Odiaba eso de mí mismo. Odiaba los pensamientos que no dejaban de aparecer. Ella sonrió. La forma en que se movía, la manera en que se llevaba, todo parecía diferente ahora. Ese sábado decidí despejar mi mente. Llamé a Liam y le propuse que fuéramos al parque a jugar a baloncesto. Como en los viejos tiempos. Tal vez, si movía el cuerpo, podría relajar la mente. Cuando llegué a la cancha, Liam ya estaba practicando su tiro. Me miró y sonrió al verme. Ya era hora. Llegas tarde, comentó, dándome el balón. Forcé una sonrisa mientras decía que tenía que tratar algo. Jugamos intensamente durante la siguiente hora. Estábamos bromeando, hablando de cosas sin importancia y tratando de superarnos mutuamente, pero mi mente no estaba en el juego. Estaba en otro lugar, un lugar cálido, suave y desconcertante. Después de un rato, nos sentamos a descansar en el borde de la cancha. Liam preguntó inesperadamente: ¿Crees que mi madre está bien? Se secó el sudor de la frente y me miró. ¿Qué quieres decir?, pregunté, confundido. Últimamente ha estado distante, comentó, mirando al suelo. No es como siempre. No sé si está estresada o qué, pero algo no está bien. Creo que está pasando por algo. Eso me golpeó más de lo que anticipaba. Siempre había visto a Charlotte como una presencia controlada y serena, nunca desbordada ni incierta. Pero tal vez me estaba equivocando. No lo sé, respondí, manteniendo la voz baja. ¿Hablaste con ella sobre eso? Él negó con la cabeza. No mucho. Cada vez que intento, lo pasa por alto. No quiero presionarla, pero siento que no está bien. No sabía qué decir. Una parte de mí quería contarle lo que había sentido, lo que había visto, la transformación que se había producido tanto en ella como en mí. Pero no pude. No aún. Tal vez solo necesite algo de espacio, sugerí, intentando sonar casual. Sí, murmuró. Tal vez, pero pude sentir el peso de su voz. No se lo creyó. Terminamos el partido y regresamos a su apartamento. Sin embargo, mi estómago se veía apretado todo el tiempo, como si estuviera caminando hacia algo que no podía detener. Entramos por la puerta principal y allí estaba ella. Charlotte estaba sentada en el sofá, hojeando una revista. Cuando entramos, levantó la vista y sonrió, como si todo estuviera bien. Hola a todos, dijo cordialmente, pero pude ver en sus ojos el cansancio. Mantuvo una postura rígida. Me di cuenta de que estaba interpretando un papel. Mamá, dijo Liam. Me acomodé en el sofá junto a ella. ¿Estás bien?, pregunté, mirándola. Charlotte hizo una pausa brevemente antes de asentir. Sí, ha sido una de esas semanas largas, respondió. Podía notar que estaba restando importancia a la situación, como si no fuera nada. No la confronté al respecto, principalmente porque no sabía cómo hacerlo. Mi corazón latía más fuerte de lo que quería admitir, así que me dirigí a la cocina. Necesitaba un momento para respirar, para alejarme del peso que se sentía en el ambiente. Pero, cuando fui a coger un vaso de agua, escuché pasos detrás de mí. Charlotte apareció en la puerta, con los brazos cruzados sobre el pecho. Russell, dijo suavemente, su voz calmada pero directa. ¿Podemos hablar un minuto? Me di la vuelta,
algo sorprendido. Sí, claro. ¿Qué pasa? Ella entró y cerró suavemente la puerta tras de sí. La distancia entre nosotros se acortó y sentí que mi pecho se tensaba a medida que se acercaba. Solo quería agradecerte por otra noche, dijo, sin llegar a mirarme directamente. Significó mucho para mí. Trabé saliva con dificultad. Sus palabras me golpearon más fuerte de lo que esperaba. Claro, respondí. Ya sabes que estoy disponible si alguna vez necesitas a alguien con quien hablar. Ella asintió lentamente. Por un momento, ninguno de los dos habló. Compartimos un silencio denso y pesado, lleno de todo lo que no decíamos. Entonces, casi como para cambiar de tema, dijo, Liam es un gran chico. Sabes, ha pasado por bastante adversidad, pero tiene un corazón amable. Volví a asentir, sin saber hacia dónde se dirigía la conversación. Pero su mirada permaneció sobre la mía un segundo extra. La misma chispa que había sentido antes había regresado. Vibraba entre nosotros como un cable que se ha tensado demasiado. Sí, respondí en voz baja. De hecho, sí lo es. Ella sonrió, pero había algo en esa sonrisa que no lograba identificar. Me pregunté si pensaba lo mismo que yo, y por un fugaz segundo consideré preguntárselo. Casi le pregunté qué estaba pasando entre nosotros, pero no lo hice. Simplemente me quedé allí, atrapado en el silencio con ella, preguntándome qué hacer a continuación. Finalmente, rompió el momento con un suave gracias de nuevo, Russell. Cuando quieras, respondí, pero parte de mí se dio cuenta de que no lo estaba diciendo de la misma manera que antes. Una semana pasó desde esa noche en la cocina. La conversación no fue espectacular ni ruidosa, pero se quedó conmigo. Cada vez que veía a Charlotte después de eso, el aire se sentía diferente, electrificado. No podía decir si ella lo sentía también o si solo estaba proyectando mis emociones. De todas formas, el ambiente entre nosotros había cambiado y no podía deshacerme de esa sensación. Liam y yo seguíamos saliendo como siempre. Él reía, bromeaba y hacía lo posible por mantener el ambiente ligero, pero no servía de nada. Cada vez que Charlotte entraba en la habitación, mi mirada la seguía. Notaba los pequeños detalles, como inclinaba la cabeza cuando hablaba y como sus ojos se encontraban con los míos un segundo más de lo necesario. Era algo pequeño y casi invisible, pero yo lo veía. Lo sentía. Luego llegó el sábado. Liam tenía planes con sus amigos, así que me quedé solo en su casa. No era lo que esperaba, pero no me importaba. La verdad es que necesitaba la soledad. Quería tiempo para procesar lo que ocurría en mis pensamientos y en mi estómago. Estaba sentado en el sofá, hojeando el teléfono, cuando escuché su voz desde el pasillo, Russell. Miré hacia arriba, sorprendido al verla allí. Su expresión era inescrutable. Hola, intenté parecer casual, pero mi corazón ya estaba acelerado. Ella entró en la habitación, se detuvo un momento y luego preguntó, ¿podemos hablar? Esa simple pregunta hizo que mi estómago se encogiera. Sí, claro, respondí, dejando el teléfono a un lado. Ella se acercó y se sentó junto a mí en el sofá. No estábamos tocándonos, pero la distancia entre nosotros era apenas perceptible. El aire se sentía más denso. La habitación parecía más pequeña. He estado reflexionando sobre nuestras conversaciones recientes, comenzó, su voz suave y cautelosa. Y creo que te debo una disculpa. La miré nuevamente, sorprendido. Esto no era lo que esperaba de la conversación. Me doy cuenta de que he estado un poco distante, explicó. He estado tratando con algunos problemas últimamente y no quería culpar a nadie más. Parpadeé, intentando leer su rostro. Está bien, finalmente dije. No tienes que disculparte, añadí. Ella sonrió cálidamente, pero algo en sus ojos sugería que no estaba completamente convencida. Había más de lo que no decía. Lo aprecio, respondió. Pero creo que tal vez haya cruzado una línea contigo. Mi corazón dio un vuelco. Este era el momento que había estado temiendo y, para ser sincero, en silencio esperando.
No sabía hacia dónde nos llevaría, pero no podía detenerme de escucharla. ¿Qué quieres decir?, pregunté, mi voz suavizándose y volviéndose más cautelosa. Charlotte respiró profundamente y miró hacia abajo, hacia sus manos, tirando suavemente del borde de su camiseta. Creo que ya lo sabes, añadió suavemente. Ha habido algo entre nosotros y no puedo seguir fingiendo que no existe. Me quedé paralizado. Sus palabras me golpearon de lleno en el pecho, más fuerte de lo que esperaba. Claro que lo había sentido, pero escucharla decirlo en voz alta lo hacía parecer más real, palpable y confuso. No estoy tratando de hacer que esto sea incómodo, dijo, pero ya no pude oír el resto. Russell, dijo ella, apenas en un susurro, no estoy segura de cómo lidiar con esto. Pero no puedo seguir pretendiendo que no está pasando nada. Miré hacia ella, mi mente volando en varias direcciones. Todo dentro de mí estaba gritando que esto estaba mal, que no debería estar en este lugar. Y, sin embargo, allí estaba. No quiero que sea raro tampoco, dije, intentando mantener la calma y evitar que toda la situación se desmoronara. Pero realmente no sé qué quieres que diga. Ella me miró, entonces directa y firme. Ambos permanecimos en silencio durante un buen rato. El silencio era denso, cargado de todo lo que no podíamos decir en voz alta. Entonces, de repente, extendió la mano. Su mano rozó la mía, suave y apenas perceptible, pero electrificada. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Mi respiración se detuvo y, durante unos segundos, no pude moverme. No es solo un enamoramiento, Russell, susurró ella, sus ojos fijos en los míos. No estoy segura de lo que es, pero ya no puedo ignorarlo más. Y no quiero hacerlo. Un torrente de emociones me invadió de golpe: culpa, curiosidad, deseo, miedo. Era consciente de los peligros. Sabía lo que pasaría si alguien descubría esto, pero sabía que teníamos una conexión fuerte. Y una parte de mí no quería que parara. ¿Estás segura?, inquirí, mi voz temblando. Quiero decir, sea lo que sea esto. Ella asintió y sus dedos se apretaron firmemente alrededor de los míos. Estoy segura. Y con eso, la línea por la que habíamos estado bailando cuidadosamente desapareció. No dijimos nada más. Ya no había nada más que decir. Sin embargo, el aire había cambiado. Ambos sentimos el cambio, el peso de lo que acabábamos de reconocer. Todo cambió después de eso. Ha pasado un año desde esa noche. Ambos elegimos mantener un secreto durante un año. Un año equilibrando la vida cotidiana con el tiempo tranquilo que habíamos reservado para nosotros. De alguna manera, parece que hemos vivido toda una existencia en esos pocos momentos robados. No hablamos mucho sobre nosotros. Lo que comenzó aquella noche en la que ella abrió la puerta con una toalla no desapareció. Simplemente se convirtió en parte de nuestra existencia. Extrañamente, se sentía natural. Sin embargo, también era frágil, algo que manteníamos muy cerca. Ambos acordamos una cosa desde el principio. Nuestro placer importaba. Y ese placer provenía de la confianza, una forma de confianza que nos permitía revelarlo todo mientras lo manteníamos oculto al mundo exterior. Creamos nuestro propio pequeño espacio, nuestra propia réplica de cualquier cosa real. Pero la culpa nunca me dejó del todo. Cada vez que veía a Liam, algo me apretaba en la parte posterior de la mente. No porque creyera que debería saberlo, sino porque llevar un secreto como este siempre deja una huella. A pesar de todo, nunca dudé de mi elección. Ambos la tomamos. Y no importaba cuán caótico o difícil se volviera todo, siempre parecía lo correcto. Charlotte y yo nos veíamos siempre que podíamos. No demasiado a menudo. Nunca superamos el límite. Manteníamos todo discreto, callado y fuera de la vista. La parte más difícil era fingir. Liam venía de visita, sonriendo como si nada estuviera pasando. Manteníamos las manos a nosotros mismos, actuando como si no fuéramos más que amigos. Sin embargo, esos pequeños momentos, la mirada rápida, la sonrisa discreta, el toque fugaz cuando nadie miraba,
se convirtieron en todo. Esos fueron los que nos mantenían juntos. Cuando estábamos solos en su casa, discutíamos qué podría pasar si la verdad se revelara. Nunca tuvimos un plan claro, solo posibilidades vagas y conceptos a medias. Sin embargo, no nos quedábamos demasiado tiempo en ello. Nos manteníamos en el presente, en la calma entre los espacios donde no teníamos que justificar nada a nadie, donde podíamos simplemente ser. Era un tranquilo sábado por la tarde, aproximadamente un año después de que comenzara nuestra relación. Estaba de vuelta en la casa de Charlotte, sentado en el sofá, el mismo lugar donde todo había comenzado. El lugar se veía tranquilo. Liam estaba fuera con sus amigos, así que de nuevo teníamos la casa para nosotros. Todo se sentía normal ahora, cómodo de una manera que antes parecía ajena. Habíamos aprendido a vivir así, en silencio, con cuidado y unidos. Ya no teníamos que hablar continuamente de nuestras emociones. La relación se había convertido en algo estable, algo genuino. Siempre había sido poco convencional. Sin embargo, se había convertido en algo que no podía imaginar dejar atrás. Charlotte se sentó a mi lado, luciendo tan hermosa como siempre. Pero ahora había una suavidad en ella, una calma en su cuerpo y una serenidad en su rostro. Nos había costado tiempo, pero habíamos aprendido a soportar el peso de todo lo que teníamos. Nos habíamos hecho a ese secreto. Encontré paz en él. Descubrí cómo hacerlo sentir como hogar. ¿Alguna vez piensas en cómo llegamos hasta aquí?, preguntó ella, suavemente, con un tono cálido y bajo, rompiendo el silencio. Sonreí y me recosté, hundiéndome en los cojines. Todo el tiempo, dije. Honestamente, aún no puedo creer que hayamos estado juntos tanto tiempo. La miré, mi asombro antiguo cambiando por algo que se parecía al agradecimiento. No parece que haya pasado un año. Ella soltó una pequeña risa y apoyó la cabeza en mi hombro. No lo parece, ¿verdad?, murmuró. Pero, al mismo tiempo, parece que esto siempre ha sido nuestro hogar, como si esto estuviera destinado a suceder. Asentí lentamente, rozando mi mano contra la suya. Sí, es raro, dije. Pero es el buen tipo de raro. Nunca imaginé que mi vida sería así. Pero ahora que estoy aquí, no cambiaría nada. Ella inclinó la cabeza, encontrando mi mirada con esa expresión que siempre parecía hacer que el mundo se detuviera. Yo tampoco, respondió suavemente. Dadas las circunstancias, creo que lo hemos hecho admirablemente. Me alegra que lo hayamos mantenido entre nosotros. Su voz era firme y segura. Es nuestro. Es solo nuestro. Y tenía razón. Ese era el elemento más importante. No se trataba de nadie más. Esto era algo que creamos en silencio, meticulosamente y colectivamente. Me alegra, respondí suavemente, dándole una pequeña apretón a su mano. Somos felices. Eso es lo que importa. No hablamos mucho después de eso. No teníamos que hacerlo. Simplemente nos quedamos allí, uno al lado del otro, envueltos en un silencio que no necesitaba ser llenado. El único sonido era el suave tic-tac del reloj en la pared. Un año había pasado. Un año entero pasado acechando a plena vista. De alguna manera, logramos hacerlo funcionar. Mantuvimos el secreto. Protegimos lo que teníamos. Y, a lo largo de todo, nos aferramos a lo más importante, el uno al otro. A medida que avanzaba la noche y el cielo afuera se oscurecía, un pensamiento se volvió evidente en mi mente. Así es como quería que las cosas siguieran. No era ideal. Estaba desordenado, raro y difícil.